Queremos probar la convergencia de la serie a continuación utilizando la prueba de raíz. Entonces, para aplicar la prueba raíz, dada la suma de un sub n, encontramos el límite a medida que se acerca al infinito de la enésima raíz del valor absoluto de un sub n, que será igual a L, y luego, en función del valor de L, podemos determinar si la serie converge, diverge, o si la prueba falla. Volviendo a nuestro ejemplo, comenzaremos por determinar el límite a medida que n se acerca al infinito de la enésima raíz del valor absoluto de elevado a la potencia de 2n dividido por n elevado al poder de n. Ahora, en este caso, reescribamos la raíz enésima como exponente racional. Tomar la enésima raíz de algo es equivalente a elevarla a la que está sobre n poder, y debido al valor absoluto, asumiremos que es positivo. Entonces, tendríamos el límite a medida que n se aproxima al infinito, habríamos elevado al poder de 2n dividido por n elevado al poder de n, todos elevados al 1 sobre n poder. Entonces, esto es equivalente al límite, ya que n se acerca al infinito de al 2n, elevado al poder sobre n dividido por n al n, al poder sobre n. Cuando tenemos poderes a poderes, nos multiplicamos. Entonces, esto nos daría el límite cuando n se aproxima al infinito de e elevado al poder de 2n veces 1 sobre n. Bueno, 2n veces 1 sobre n, podemos poner esto sobre 1 si queremos. Sería 2n sobre n, o solo 2. Entonces, el numerador ahora es solo e cuadrado. Ahora para el denominador, habríamos elevado n al poder de n veces 1 sobre n. Y dado que estos son recíprocos, el producto será 1. Avancemos y demostremos eso. Tendríamos n veces 1 sobre n, que se simplifica a n sobre n, o solo 1. Entonces, ahora para encontrar el límite, a medida que n se acerca al infinito de al cuadrado dividido por n, bueno, desde el numerador es solo la constante, e cuadrado, y el denominador aumenta sin límite, a medida que n se acerca al infinito, este límite será igual a 0. También podemos echar un vistazo al grado del numerador y el denominador. El grado del numerador sería grado 0. Y, el grado del denominador es el grado 1. Como el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el límite es igual a 0. Volviendo a nuestras notas solo por un segundo, dado que 0 es menos que 1, esta serie converge. Entonces, diremos por la prueba de raíz desde el límite, cuando n se acerca al infinito de la raíz enésima del valor absoluto de una sub n es igual a 0, que es menor que 1, la serie converge. Espero que hayas encontrado esto útil.